Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Y dice así, desde el verso 18 hasta el verso 24 del capítulo 9 del libro de Romanos, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece del quien quiere, y a quien quiere lo vuelve terco, dice en esta versión. Si alguien me dijera de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos. Esta es una pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, ¿de qué nos culpa Dios si estamos de todas maneras, cumpliendo los deseos que Él quiere? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué van a irse algunos al infierno y otros no? Y bla, bla, bla. Pablo hace esta pregunta también. Yo le contestaría, dice él, viene la respuesta. Yo le contestaría, dice, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que lo hizo, de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer de el barro lo que quiere con la misma barro. Puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Después de que habla la introducción, ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder, pero por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvar. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Acuérdense, estoy leyendo la versión actual. Y no le importó que fuésemos judíos o no lo fuésemos. Usted tal vez leyó la otra versión. Decíamos que Dios pone las reglas. Cuando usted vive en su casa, usted pone las reglas. Y di una introducción, por ejemplo, cuando usted llegó a este país. Usted llegó a este país y usted tuvo que cumplir las reglas que se ponían donde usted vivía. Y ahora yo sé que muchos de ustedes aquí son estudiosos, hermanos, y Dios me ponía esto en mi corazón. Dios puso leyes en el universo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos gustan esas leyes que Dios puso en el universo también? Y sabe que esas leyes han estado ahí desde el principio. Y Dios no va a cambiar. Así como Dios no ha cambiado en esto, Dios no va a cambiar. Usted me va a ayudar más adelante. Mire, Dios nos muestra sus leyes, el universo que son inquebrantables. Esto nos demuestra que Él impone sus leyes en todo el universo y todo se mueve por su propia voluntad. Y yo quiero que me ayude usted aquí. Por ejemplo, usted me va a ayudar aquí. Todos los planetas, hermanos, se mueven alrededor del Sol. Pero diga que a usted no le gusta, hermano, que se mueva alrededor del Sol. Que sea el Sol que se mueva alrededor de la Tierra, ¿va? ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Qué pasaría si esta ley se quebrara? No hubiera orden. Muchas cosas otras, ¿verdad? Está la ley de la gravedad. Está. Y no hubiéramos flotando. ¿Qué otras leyes hay en el universo? Que ustedes que han estudiado ciencia y todo eso. ¿Qué otras leyes hay en el universo? Estamos viendo en el Sol, se está acabando. Planetas que se mueren, ¿no? Que los han visto que se mueren. Y esa es una ley. El universo está compuesto por leyes. Y
y los planetas no chocan porque tienen esa ley. Dios les dijo, quédense así, así. Mire, hermano, estaba otra ley, la distancia. La distancia de la Tierra al Sol. Si la Tierra estuviera más cerca, ¿qué pasaría? Nos quemaríamos. Si estuviera más lejos, nos congelamos. ¿Sabe, hermanos, que nosotros estamos en una distancia tan perfecta para que existan los climas que existen, la atmósfera que existe, el agua y todo eso, todas las cosas que existen? Dios ha rodeado la tierra con leyes y esas leyes se mantienen, pero no nos enojamos con esas leyes de Dios, ¿verdad? Pero todas las leyes Dios las hace con un beneficio de nosotros. ¿Usted cree que las leyes que Dios puso aquí, que está hablando, son injustas? No. Pablo dice, en ninguna manera son injustas las leyes de Dios. Dios pone esas leyes, hermanos. Ahora dígame, ¿por qué no hizo población en otro planeta? La gente ha tratado de averiguarlos, pero nunca han encontrado nada. ¿Por qué solo la tierra? ¿Cuál es el propósito con la tierra? ¿Cuáles son esas leyes que Dios tiene con la tierra? Bueno, si usted cree en los marcianos, usted va a empezar a decir, hermano, sí hay marcianos. ¿Cuándo vio usted uno? Nomás en Hollywood ha visto usted los marcianos, ¿no? Mucha gente lo que han visto son demonios y dicen que son marcianos. Estuvimos viendo, hermanos, que Faraón fue que Dios le endureció su corazón, pero que también voluntariamente el Faraón endurecía su corazón. Entonces, miramos, hermanos, que era Dios el que le endurecía su corazón, pero la maldad de Faraón se prestaba para que él endureciera su corazón. Como ahora en día, hermanos, aquellos que no quieren nada con Dios, ellos, hermanos, endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Ellos están dispuestos, hermanos, a resistir. Usted los invita a la iglesia, la juzgan de loco o de loca a usted. ¿Qué vas a ir a hacer allí? Hermanos, usted quisiera que toda la gente se salvara, ¿sí o no? Especialmente en su familia. Le tengo buenas noticias. Pablo también tenía ese deseo. ¿Con quién? Con Israel. Él dice, yo deseara ser yo anatema para que mi pueblo se salvara. ¿Qué quiere decir anatema? Dice, no importa que yo fuera maldito hasta irme al infierno, yo, pero que se salvara mi pueblo. Hermano, ¿no ese es el deseo que nosotros queremos? Que nuestra gente se salve. Nuestro deber es hablarles, pero hay gente que es tan necia y terca, hermanos, que cada día endurecen más su corazón. Es más, hasta hay un punto que la Biblia dice, hermanos, que los dejemos en paz, que dejemos al necio en su necedad. Hermanos, ¿por qué? Porque ¿para qué gasta su tiempo usted en estar hablándole y esta gente no escucha? Él hace notorio, dice, las riquezas de su gloria para con las razas, o hace su misericordia a él. Hermanos, si estuvimos leyendo Apocalipsis, estuvimos leyendo hasta Efesios y Apocalipsis. Creo que leímos Segunda de Pedro, no sé si se acuerdan. Sí leímos Segunda de Pedro, ¿va? Entonces él hace notorio, hermanos, cada creyente se encuentra en este plan que él ha preparado de misericordia. El creyente que cree en el plan del Redentor, hermanos, en Cristo Jesús, ese creyente tiene que estar seguro que él está en la obra perfecta de Dios. Hermanos, nosotros no podemos acercarnos más o menos a Dios. Lo que podemos tener es una mejor relación con Dios. La gente tiene una idea que puede estar más cerca de Dios o más lejos de Dios. No, lo que puede tener usted es una mejor relación con Dios. Y entre mejor tenga una relación con Dios, hermano, más se va a entender. ¿Qué pasa con aquellos que
pierden una relación con su padre. Hermanos, no hayan ni de qué hablar. No hayan ni de qué platicar. Así le pasa a aquel cristiano que no conoce a Dios. Cuando ora no hayan ni qué orar. Porque no tienen una relación. No hayan de qué platicar. Se quedan así hasta mudos. Ajá. Ya no hayan de qué platicar. Entonces, cuando usted no tiene una relación con Dios, hermanos, usted siente que usted está lejos de Dios. No, usted lo que ha perdido es la relación con Dios. Ha perdido esa comunión con Dios. Mire, Dios habla de su propia voluntad de Él. Como Él, hermanos, tiene su propia voluntad y no la de nosotros. Ok, leamos de Deuteronomios, por favor. ¿Qué tengo de Deuteronomios? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces no es porque ellos hayan sido un pueblo especial, es porque Dios tuvo misericordia de él, de ellos, de Israel. Hermano, ¿por qué lo salvó Dios a usted? ¿Qué vio Dios de bueno en usted? ¿Qué tenía usted de bueno para ofrecerle a Dios? En cambio, Dios, en su rica misericordia, hermano, se apiadó de usted y hizo lo mismo que hizo con, ¿cómo se llama? Con este pueblo. Mateo, entonces, 11:25 al 28. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta el 28. Perdón, hermana. Note, hermana, del que Dios tiene misericordia, Él se va a compadecer de ellos. Note que aquellos que el Padre elige van a venir a Él y van a estar prestos a Él. Mire, Lucas, vamos a ver Lucas 8:10. Muchos ven, pero no entienden. Otros, como leyó Mateo, es misterio. Hermanos, el tratar de entender con la lógica, dice que esto se lo reveló a ¿quiénes? A niños. Cuando usted analiza con su cerebro, hermano, esto no lo va a entender. ¿Por qué hizo Dios estas cosas? ¿Por qué? Porque no podemos cuestionar a Dios. Ahí está hablando Pablo. ¿Cómo puedes tú decirle esto a Dios? Hermano, ¿cómo podemos nosotros cuestionar a Dios? Es como aquella gente que se pone a preguntar, ¿quién es el papá de Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿Quién creó a Dios? Hermano, son preguntas que la gente va, y ahorita tal vez alguien me pregunta eso. Vamos a ir a Lucas 8:10. Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ok, a unos se les aclara la palabra, otros escuchan, pero no entienden. Dios mismo hace que ensordezcan y no entiendan la palabra. Qué triste, hermanos. ¿Por qué? Porque están tercos en sus corazones. No están dispuestos ellos. Mateo 11:25 al 28 ya lo leímos, ¿verdad? Juan 17:2, por favor.
como les has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Note, hermanos, aquí hay algo que usted lo tiene que entender bien despacio. A todos los que les distes, ¿en tiempo qué? Pasado, se los dio antes. No, hermanos, no estaban ahí en que se los iba a dar, sino ya se los había dado. Palabras que están bien cortas, hermanos, a veces, pero nosotros como que nos vamos a 100 millas por hora. Batito, 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces las promesas suyas están desde antes. Ahora, las leyes de Dios, hermanos, están impuestas desde antes. ¿Sabe que las leyes que están en el universo ya las tenía Dios? Él no sé, hermanos, se quebró la cabeza, bueno, vamos a medir aquí. Hermanos, él dijo, hágase, y se hizo así, porque esta es la manera inteligente de Dios de hacer las cosas, hermanos. Y antes de que existiera todo eso, ya estaba usted en el corazón de Dios. Ya lo tenía Dios en el corazón a usted. Gloria a Dios. Véngase aquí, 1 Corintios 2, 7 al 8, por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mira, hermanos, entonces, ¿por qué no entendieron ellos? ¿Por qué no entendieron los líderes de aquel tiempo lo que Jesús hizo? Aquí está escrito. Porque se les ocultó. No se les aclaró a ellos. Dice, porque si hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesús. Sigamos, por favor. Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Vamos a dejar estos versos, hermano, porque quiero cubrir los demás y quiero seguir con lo que sigue en los siguientes versos. Capítulo 9, verso 25 al 29. Leamos, hermanos. Dice en el verso 25, como también en Oseas dice, Pablo sigue hablando, hermano, note que no pierde el hilo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Pablo está hablando, hermanos, de los gentiles, que esto ya estaba escrito, que los gentiles iban a entrar. Ahora en el verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamado hijo del Dios viviente. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, pregunta Isaías, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado desde descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejante. Ahora se lo voy a leer en estos otros versos, hermanos, aquí en el lenguaje actual. Dice, como dice Dios en el libro del profeta Oseas, a un pueblo que no me pertenece, lo llamé mi pueblo, y a un pueblo que no amó, le mostraré mi amor. Ahí donde les dije, ustedes no son mi pueblo, les diré a ustedes, son mi pueblo. O sea, como un día, así como les dijo, ya no son mi pueblo, también un día les va a volver a decir, son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida.
Además, el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas: aunque los israelitas sean tantos como los granos de la arena de la playa, solo unos cuantos serán salvados. Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra, y como él mismo, Isaías, dijo: si el Dios Todopoderoso no hubiera salvado a unos pocos, ahora mismo estaríamos como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios, hermanos, siempre en su gran misericordia ha guardado. Lo que está hablando aquí, va a seguir hablando Pablo, es de un remanente. Pablo cita, hermanos, entonces a Oseas y a Isaías para mostrar que la incredulidad de Israel y su rechazo del Mesías, hermanos, en su evangelio se ajusta perfectamente a lo predicho ya, hermanos, por los profetas. Es más, que los mismos profetas habían anunciado ya lo que iba a suceder antes. ¿Cuántos se acuerdan de Oseas, hermanos, que a él se le manda que se casa con una mujer? ¿Verdad? Sí lo han leído, ¿verdad? Se casa con una mujer y era una mujer prostituta, ¿verdad? Se casa con una mujer prostituta y Dios le dice: cásate con fulana. Y, o sea, se casa, hermanos, se le va de la casa y cuando regresa embarazada y se lo da a Oseas: es tu hijo. Se le vuelve a ir otra vez, regresa otra vez. Esa mujer representa Israel. Hermanos, como Israel es incrédulo. En la infidelidad, hermanos, de Gomer, que se llamaba la mujer, hermanos, encontramos entonces la analogía, hermanos, entonces de la infidelidad del pueblo de Israel, cómo Dios trató con este pueblo rebelde, hermanos, un pueblo que se sentía superior a todos los demás y cree, hermanos, que todas las bendiciones eran para ellos. Ahora Pablo les dice: no, Dios también tenía un pueblo ya escogido, que no eran ustedes también, pero tenía otro pueblo y a ustedes los ha rechazado. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 2, verso 23, por favor. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Medio trabalengua, ¿verdad? Hay que tomar té. Ahí están las maldiciones, hermanos. Le vuelve a decir, hermanos, las maldiciones, y luego le vuelve a retomar. Pero que sigamos entendiendo, hermanos, vamos a ir aquí a Oseas, capítulo 1, versos 2 y 4. También se brinca al 6 y después al verso 8 y 9. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. 8:9 dice: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mi hermano, ¿entendería Israel en ese tiempo esa profecía? No. ¿Qué le está diciendo? Los estoy cortando a través de una profecía física, hermanos, con esta mujer. Les digo, los estoy cortando a ustedes, pero no para siempre, porque Dios no cambia de idea. Pero los estaba dejando. Ahora, yo lo que quiero que vea usted, el plan de Dios. ¿Cómo trabaja? Usted dirá: ¿y los niños qué tienen que ver? ¿Verdad que usted, algunos se preguntan a usted?
¿Y los niños qué tienen que ver? Bueno, todas las generaciones, hermanos, han sido desechadas. Entonces el primer nombre significa, hermanos, Jezreel, Dios siembra. Segundo, hermanos, nombre compadecido. Tercero, hermanos, cortados. Están cortados ya. O quiere decir, no pueblo mío, no más. Estos tres, hermanos, representan la actitud de Dios hacia Israel, a su pueblo escogido. Hoy Israel, hermanos, es como una semilla sembrada en medio del desierto. Un pueblo, hermanos, donde no da nada y no encuentra, hermanos, una relación con Dios. Se sienten todavía un pueblo de Dios, tienen las leyes, pero no tienen la presencia de Dios. Qué feo es no tener la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Aunque Dios, hermanos, no les dejaría para siempre, hermanos, Él de todas maneras está trabajando, hermanos, en recibir a Israel en su tiempo preciso. Vamos a ver otra vez Oseas, capítulo 2, verso 14 al 19. Porque he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor con puertas de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Se ha cumplido esto? No. ¿Cuándo se va a cumplir esto? En el reino de Jesucristo, en el milenio. Hermanos, Dios les dice te corto, después le dice te voy a recibir ahí donde te dejé. Un poco después. Hermanos, Oseas escribió esto, es muy serio lo que escribió. Esto probablemente, hermano, fue escrito unos 700 años antes de Cristo. Pero también Isaías escribe, hermanos, en el capítulo 10, versos 5, 10, tocante esa misma profecía que Pablo está tocando y está rectificando. Pablo se está ajustando a los profetas y demostrándoles, hermanos, que estos dos profetas ya habían hablado de esto, hermano. O sea, que Dios solo está cumpliendo sus planes. ¿Qué dice Isaías 10, 5 al 10? Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arpad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Miren, hermanos, 722 años antes de Cristo. Desde allí, Israel no se ha podido parar y no ha podido ser una nación. Desde ahí, hermanos, Israel ha sido conquistado, llevado de un lado a otro, hermanos. Desde el año 722 antes de Cristo, Israel no volvió a ser, hermanos, la nación y no volvió a ver la luz de aquel entonces. Pero todavía no había terminado Dios con ellos. En el año 70 después de Cristo, hermanos, se destruye totalmente Israel, hermanos.
y desaparece la nación, hermanos, por más de casi 2000 años, y hasta en el año 1948, hermanos, que Israel vuelve a ser nación otra vez, hermanos, y Israel, hermanos, vuelve a dar principios. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios ya cumplió su promesa. No, Dios sigue tratando con Israel. Por eso decíamos cuando entramos al capítulo 9, hermanos, cuando los pensadores, teólogos de los años 1800 daban estos estudios, hermanos, no encontraban la manera cómo es que se cumplieran los tiempos, hermanos, porque Israel estaba desaparecido. Y por eso empezaron a implantar la idea de que el Israel espiritual, o sea, que la iglesia era el Israel espiritual. Y empezaron a implantar esa idea, hermanos, de que nosotros éramos el Israel y que tomamos la posición de Israel, y esa, hermanos, es una idea totalmente equivocada. Todavía esta nación, hermanos, sigue rechazando a Cristo hasta en este momento. Pregúntele a algún rabino qué piensa de Cristo, hermanos, y totalmente lo van a negar. Ellos tienen entonces lo que la hermana leyó en Mateo, tan ciegos, todavía no se les ha revelado. Hace poco estuve leyendo de que un rabino que murió dejó escrito, hermanos, de que Cristo se les reveló desde que él muriera, pero que le dijo que no lo dijera, sino que dejara escrito. Este rabino era un hombre muy conocido, muy respetado en Israel, por los israelitas, y dejó escrito, hermanos, que Yeshua es el Mesías. Pero aún así no lo creen. Creen que tal vez este rabino estaba mal de la cabeza. Entonces, ahorita todavía los israelitas, hermanos, rechazan a Cristo. Romanos 11:25, por favor, al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pausa, hermana. Oiga, fíjese, mire esto, hermano. Esto le va a poner los pelos de punta. Hasta que haya entrado la plenitud. ¿Sabe que en una versión dice el número completo? O sea, hay el número tal y tal. Cuando se cumple ese número, se cierra ese número dentro de Israel. Aunque usted no lo cree, lo está leyendo ahí. Si alguien lo tiene en otra versión, por favor, me lo busca para que lo vea, hermano. Inglés, búsquemelo ahí. A ver, hermana, léamelo otra vez para que lo entendamos. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces hay una promesa para ellos, pero ahorita tienen un endurecimiento en su corazón. ¿Cuándo entonces ellos van a abrir su corazón? Cuando los gentiles se cumplan. Hermano, ¿alguien tiene alguna versión diferente? ¿Alguien encontró alguna versión diferente? ¿Qué dice ahí? Ya, ¿qué dice ahí? Oiga, the full number, el número completo. ¿Qué versículo es ese? Dice el 25. Aquí dice, pero eso se durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Está hablando de un número, Dios tiene un número. ¿Qué número será? No sé. Pero cuando ese número entre, hermano, yo en mi cabeza, déjenme imaginarme que va un número, ¡pum! Hermano, cuando ese número entre los gentiles. La iglesia termina su periodo y empieza el periodo de Israel. Entonces hay un tiempo específico. Entonces, esto no sucede que usted ore ahorita por Israel, hermanos, no va a suceder nada. Usted puede orar por la paz de Israel, usted puede orar por lo que quiera. Sí, usted tiene que bendecir a Israel,
Pero ¿va a haber cambios? No va a haber cambios hasta que el número sea completo. Hermano, cuando yo oí eso por primera vez, hermano, se me pusieron los pelos de punta. ¿Sabe por qué? Dios no se le escapa ni un número, hermano. Si Dios sabe cuánto pelo tiene usted, hermanos. Dichoso Dios con los pelones, ¿va? Gloria a Dios. Hermanos, esto no se lo revela Dios a cualquiera. Solo se lo revela a sus hijos. A otros no se los puede revelar. ¿Cómo entonces entramos nosotros, hermanos, en este plan? Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera, capítulo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. Hubo un tiempo, hermanos, que esto se llama, muchos lo llaman dispensaciones. En la dispensación de Israel, hermanos, no estábamos nosotros. Estábamos en el plan de Dios, pero no participábamos nosotros. Ahora, algunos se salvaron. La Biblia habla de ciertos hombres, por ejemplo, hermanos, ¿quién era que no era Ruth, ¿verdad? No era judía, y varios, miramos varios que no eran judíos y entraron a la salvación. Era un poco, hermanos, bien contado. Ahora también habla de ciertos remanentes, hermanos, de Israel también, que son salvos. Usted ha visto, hermanos, judíos que son cristianos. O sea, Dios siempre ha dejado un remanente, hermanos, preparado para que continúen las bendiciones de Dios. Ahorita hay judíos que tienen una bendición, que conocen a Cristo como el Yeshua, como el Salvador, hermanos, como el Mesías, pero no son muy pocos los judíos que han podido, hermanos, reconocer a Cristo. Es un pequeño remanente, no existen muchos. Pero ¿cuándo van a entender ellos? Cuando el número se complete de los gentiles, hermanos, para la salvación. Es como cuando Dios, hermanos, entró el último en el arca. Cerró la puerta y todos los demás se perdieron. Entonces, ¿cuál será el número? Yo no sé, hermanos. Imagínense, ahora vamos a ir quebrándonos la cabeza, ¿cuál será ese número? Hermanos, Dios es matemático, hermanos, porque imagínense todos los números que hay. Bueno, yo veo que para la distancia del sol y todo eso, ahora estaba viendo que millones luz y que no sé qué, y dije yo, pues mejor ya ni sigo leyendo porque no sé ni cuánto es eso de números, hermano. Pero Dios tiene números y Él sabe exactamente, no como nosotros, hermanos, por ejemplo, cuando usted echando gasolina, ¿se acuerdan antes que se pagaba después, hermano? Usted quería echar $3 y se le iba de paso. Ya ves, ya no andaba dinero de más, ¿va? Y solo $3, hermano. ¿Cuántos llegaron a echar gasolina así? Que primero se le echaba y después pagaba. Y empezaba uno, hermano, y estaba tratando de dispararle uno exactamente. No, hermano, a Dios no le pasa eso. Dios sabe cuáles son los números. Dios sabe cuándo es el tiempo para que Israel entre, hermanos. Y nosotros tenemos un tiempo específico. Su nombre que brille solo Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.